a todos. Vamos con otros temas económicos, temas del Fobaproa, temas políticos, todo se junta. Pepe Yuste, compañero, analista financiero, compañero en Fórmula Financiera. ¿Cómo ves que dijeron desde el PRI y desde el PAN, algunos de sus representantes, pues que por qué no se elimina el Fobaproa y se cancelan los pagos? Pepe Yuste, ¿es posible esto? Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, la deuda del Fobaproa pasó desde aquel entonces, la gran mayoría, ya al IPAP. Se creó el IPAP, fue en 1999, fue la discusión en el Congreso, fue difícil, en aquel entonces era pues casi de más del 10% del PIB. El IPAP la ha logrado reducir al 2,88%. El Fobaproa, bueno, pues sí, sigue ahí. La verdad es que sí, me llamó la atención lo que dijeron el PRI y el PAN, porque pues... ¿Pero cómo? O sea, Ramírez Cuellar dijo hoy, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues no es tan fácil, así tan sencillo. A ver, se debían originalmente, yo tengo aquí algunos datos, 687,000 millones de pesos por una deuda privada que se hizo pública. Sí. Al día de hoy los mexicanos hemos pagado 2 billones en intereses. ¿Estamos de acuerdo? Hoy se deben 1.1 millones de pesos, es decir, más de lo que se debía originalmente. 685,000 millones de pesos más. Muchos ceros, demasiado dinero para ser digerido de un solo trancazo. O sea, se debe casi el doble de lo que se debía y se han pagado intereses de casi el triple. Pues cómo no vamos a querer eliminarlo y que se cancelen los pagos, pero es posible, Pepe. No, bueno, hay que ver, pues hay que ver lo que está en la panza todavía de ahí. La que sí sigue siendo la parte viva, Juan, es la que está en el IPAP. En el IPAP sigue la deuda que era de Fobaproa, la grandota, sigue en el IPAP, esa es la que sigue y es la que se ha ido reduciendo poco a poco. Ahora, hay que decirlo, y tú lo comentabas muy bien, fue un rescate bancario muy caro, en efecto. Fue muy caro porque se salvó a todo mundo. Bueno, no a todo el mundo, a los que perdieron su casa, su negocio, su coche, esos no los salvaron. Pero a los grandototes sí se les salvó. No, a ellos los grandototes sí. Porque era antes de que se creara el IPAP. Cuando se crea el IPAP ya se salva solo. Si hoy quiebra un banco, salva solo a quienes tienen 400,000 UDIs. ¿Cuánto es esto? Hoy sería alrededor de 2,400,000 pesos más o menos, creo que, o 3,400,000. 3,400,000. Entonces, bueno, esto ya es suficiente, esto es más que suficiente para salvar al pequeño y mediano ahorrador, pero hoy en día es eso. Pero ya no salvas, en aquel entonces se salvó a los que tenían 10 millones o 20 millones o 30 millones. El Fobaproa era muy limitado, es lo que había, pero era muy limitado. Entonces, en efecto, sí tenías que salvar al sistema bancario, porque si no iba a haber una crisis de confianza, sí es cierto eso, pero la forma sí fue muy complicada. Me decía Pablo Gómez ayer en esos micrófonos, pues que él entonces se opuso que sí, que se salvara, ¿no?, a los bancos, pero que el gobierno adquiriera paquetes accionarios para que cuando los bancos, después de este rescate, pues mejoraran sus condiciones, se recuperaran, pues pagaran ese dinero de regreso y no los tenga que pagar fue una Pepe, propuesta, tu nieto, tu bisnieto. Fíjate que es una propuesta que traía Pablo, en efecto, Pablo Gómez de aquel entonces lo traía. Eso no lo quiso el gobierno hacer por una razón, porque decía, bueno, no somos tan buenos administradores. No, de eso nos dimos cuenta perfectamente. ¿No? El gobierno no es tan buen administrador. ¿Y qué fue pasando? Que poco a poco fueron cambiando de mano los bancos porque no se animaban a capitalizar los bancos y a meterle dinero. Y todos prácticamente cambiaron de manos. ¿Cuál quieres? Vaya, del Fobaproa tú recordarás cómo empezó esto. ¿Te acuerdas de Banco Unión? De Carlos Cabal, de Banca Cremi, y de eso fue subiendo hasta llegar a los grandotes que eran de aquel entonces, a Bancomer, al ex Banamex de aquel entonces, todos, ¿no? Sí, bueno, pero pues también dijeron que eran malos administradores, pero pues también ahí están sus cuates a los que salvaron. Y en fin, es un tema muy oscuro, muy doloroso. ¿Sabes qué? Fue un tema discrecional, que ahí tiene razón Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice es un tema discrecional. Sí fue un salvamento discrecional, había que hacerlo de alguna manera, pero la forma en que se hizo sí fue discrecional. Ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema. No había un instrumento mejor para hacerlo en ese momento. Eso es lo que se argumentó. Se mejoró mucho más con el IPAP. Hoy en día el IPAP te pone un tope de 400,000 UDIs y
Si quiebra un banco, te pone los 400,000, que es 3,400,000. Con eso ya está más que suficiente, pero no, hoy en día ya no salvas a los grandotes. En aquel entonces sí salvaste a los grandotes. No, pues es que cómo vamos a volver a salvar a los grandotes si no hemos acabado de salvarnos por haber salvado a aquellos grandotes. Se debe el doble de lo que se debía y se han pagado intereses, en intereses casi el triple. Hazme el favor. Bueno, Pepe, entonces no se puede nada más, pues ahí ya eliminarlo y cancelarlo. Sería como decirle al Banco de México, ay, para que haya más dinero vamos a imprimir más billetes, ¿no? Yo creo que... Mira, ahora, lo bueno de esto es levantar la polémica otra vez y ya Sí. saber qué hacer con este tema para ya ahora sí, por fin, después de... ¿Cuántos años llevamos con el tema? 30. 30. 31. Exactamente. Bueno. Sí, porque empezó en el 97. Se van a cumplir En 31. el 97 empezó con el tema. Pues Pepe, en verdad que como siempre, Oye, muchísimas Juan, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Pues no me despido porque te escucho a las 9 de la noche en Fórmula Por Financiera. favor, gracias, Juan. Gracias. Y vamos rápidamente también con temas económicos con Eugenio Segura, senador de Quintana Roo por Morena.